Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, quitado a toda oposición, ya pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Saludos fraternales en Cristo Jesús. Bienvenidos a la clase de esta noche del estudio que estamos adelantando acerca de nuestras raíces. Hemos venido estudiando la apología de la Confesión de Augsburgo. Ya hemos avanzado hasta el capítulo 12, que es el capítulo que nos corresponde estudiar en esta noche. Y vamos a iniciar el estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos el perdón de nuestros pecados y rogamos para que en tu gracia y en tu amor nos concedas el perdón y de igual manera, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro para el estudio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. El artículo 12 tiene que ver con el arrepentimiento. Es uno de los artículos más extensos de la apología de la Confesión de Augsburgo, y lo es precisamente por el hecho de que no se limita solamente a definir lo que es el verdadero arrepentimiento, sino que también este artículo está respondiendo a los ataques que habían recibido los luteranos en ese momento, principalmente por lo que tenía que ver con la definición que se había hecho en la Confesión de Augsburgo respecto a lo que es el arrepentimiento. Lo que nos dice la Confesión de Augsburgo es que el arrepentimiento tiene dos partes. La primera de ellas es la contrición y en segundo lugar la fe en el Evangelio. Cuando viene la respuesta del lado católico romano, ellos dicen de que por una parte la contrición sí están de acuerdo con ella, pero no con el hecho de la fe.
porque dentro del sistema teológico sacramental de la Edad Media hay un concepto que era muy común que se usara y era el ex opere operato. Es un término en latín que significa, dice, que la obra obra por sí misma. Y esto quiere decir que la persona con solamente sentir remordimiento en su corazón o contrición y acudir a lo que se conocía como el sacramento de la confesión y recibir la absolución, ya la persona recibía el perdón de los pecados sin necesidad de la fe en el Evangelio. Y claro está que la Biblia nos enseña, y vamos a estar estudiando eso en esta noche, que la Biblia nos dice que las dos partes son importantes, la contrición y por otra parte la fe. No podemos solamente hablar de contrición porque estaríamos hablando de una obra. La persona siente remordimiento y entonces acude ante un clérigo de la iglesia para que le dé la absolución de ese pecado del cual está sintiendo remordimiento o culpa. Entonces, eso es lo que este artículo de nuestras confesiones está enseñándonos. Nos está diciendo que si bien la contrición es necesaria, es solo la primera parte del verdadero arrepentimiento. Lo segundo es lo que tiene que ver con la fe. Y de esas cosas, entonces vamos a estar hablando en este momento. Cuando hablamos entonces del arrepentimiento, debemos considerar lo primero también que se afirma tanto en la Confesión de Augsburgo como en la Apología. Y eso tiene que ver con el arrepentimiento después del bautismo. Bueno, nosotros hoy tenemos claro eso, decimos claro, nosotros cada vez que oramos y nos acercamos a Dios, lo hacemos de corazón y reconocemos de que somos pecadores y le pedimos a Dios perdón y somos conscientes de alguna manera de que aún el pecado está ahí, un remanente del pecado en nosotros y que por esa causa somos tentados y constantemente vivimos en arrepentimiento, como enseñaba el doctor Lutero, ¿cierto? Que ese es como una de las enseñanzas del bautismo, que es que día a día nosotros estamos muriendo al viejo hombre para que viva el nuevo hombre, como nos enseña Lutero en la explicación del Catecismo Menor. Muy bien, pero en la antigüedad, en la iglesia antigua, en la época de los padres de la iglesia, algunos de ellos, entre ellos Tertuliano y otros más, ellos afirmaban de que era casi imposible admitir a una persona que había pecado después de ser bautizada nuevamente. Y eso fue una discusión que tomó muchos años dentro de la iglesia de los primeros siglos, especialmente, como ya mencioné, algunos padres de la iglesia se habían referido al respecto, diciendo, claro, es posible que haya, porque el pecado todavía sigue allí, aunque hemos cambiado de un estado de ser pecadores ahora a ser justificados, pero igual el pecado está allí y seguimos luchando contra las tentaciones, contra el diablo y el mundo y la carne que está siempre asediándonos continuamente. Entonces, ¿cómo es eso? Y algunos eran muy radicales en decir que la persona que pecara después del bautismo prácticamente quedaba excomulgada. Entonces, por eso es que la confesión de Augsburgo y la apología hace reiteración de que el arrepentimiento es posible las veces que sea necesaria aún después del bautismo. Eso es importante tenerlo también en cuenta. Como ya les dije, hoy para nosotros no es como tan relevante, pero eso sí fue una polémica que por muchos siglos estuvo en la iglesia cristiana. Bueno, ya teniendo entonces claro esto, vamos a entrar a hablar de estas dos partes del arrepentimiento, la contrición y la fe, para que podamos, digamos, ver como en lo general lo que este artículo nos está enseñando. La voz del Evangelio
proclama que por la fe nosotros recibimos el perdón de los pecados. Esa es una de las primeras declaraciones que hace este artículo de la apología de la Confesión de Augsburgo. Si me permiten, nuevamente voy a leerlo. La voz del Evangelio proclama que por la fe, conseguimos el perdón de los pecados. Comienza afirmando lo que es fundamental. Pero como ya había mencionado, vamos a enfocarnos en primer lugar, antes de entrar como a ver en general la fe, lo que tiene que ver con la contrición. La contrición, según nos define la misma apología de la Confesión de Augsburgo, tiene que ver con el temor que produce la ley en nuestro corazón. Si nosotros abrimos nuestras Biblias en el Salmo capítulo 38, Salmo 38, vamos a leer algunos versículos de este Salmo que nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que estoy mencionando. Salmo 38, y vamos a leer los versículos 4 hasta el 8. Mi pecado pesa sobre mi cabeza. Es una carga que ya no puedo soportar. Por causa de mi locura, mis heridas supuran y apestan. Estoy abrumado totalmente y abatido. Todo el tiempo ando afligido. La espalda me arde sin cesar. No hay nada sano en todo mi cuerpo. Me siento débil y en gran manera agobiado. Mis quejas son las de un corazón atribulado. Y si nuevamente leemos el versículo 4, dice: mi pecado pesa sobre mi cabeza. Es una carga que no puedo soportar. Y también el Salmo 32, mientras encubrí mi pecado, dice, mis huesos se envejecieron, ¿cierto? Y eso nos muestra mucho la agonía que produce el pecado en la persona que ha cometido un pecado. Y eso, según nos dice la apología de la Confesión de Augsburgo, y por supuesto la palabra de Dios, que es lo que más peso tiene, es que esto se produce precisamente por el efecto de la ley que nos condena, que nos dice que nuestro pecado nos va a llevar al infierno, a la condenación eterna. Y eso produce una desesperación que, como nos decía el salmista, es una situación bastante difícil. Él decía, es una carga, es un peso, es una angustia. Pero esto podríamos decir que es el resultado de la fe. La fe produce, de la ley. La ley produce desesperación, la ley produce en nosotros esa angustia en nuestro corazón por causa del pecado y de haber pecado contra los mandamientos de Dios. Pero la sola contrición no nos lleva al arrepentimiento verdadero. Lo podríamos decir en palabras quizás más conocidas para todos. La ley por sí misma no nos puede dar la promesa del perdón de nuestros pecados. La ley nos muestra cuán heridos hemos sido por el pecado. La ley nos muestra las marcas del pecado sobre nosotros, como si estuviéramos viéndonos en un espejo fijamente. Nos muestra la suciedad del pecado, de la maldad, de la rebeldía contra Dios, de haber pecado contra los mandamientos de nuestro santo Dios, pero no nos llevan verdaderamente a la fe y a recibir la promesa de la gracia. Y ese era el problema de los papistas en ese momento. Ellos afirmaban continuamente de que con solo la contrición la persona obtenía el perdón al acudir al sacramento de la confesión. Y nosotros no decimos tal cosa porque la fe
es necesaria allí. Ejemplo de personas que con la sola contrición trataron de hacer algo y no lo lograron. Podríamos tomar como un primer ejemplo en el Antiguo Testamento al rey Saúl. Ustedes conocen muy bien la historia de este rey y vemos que esa contrición que en un momento sintió por causa de su pecado, por haber pecado y desobedecido a la palabra de Dios, no lo llevó, por no tener fe, lo llevó a una desesperación profunda, pero no al arrepentimiento. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de Judas. Judas, y eso nos dice la palabra de Dios, el evangelista nos recuerda de que él siente gran culpa y pretende a su manera, digámoslo así, enmendar el daño que había hecho devolviendo las monedas y todo, pero su desesperación fue tan profunda que entonces terminó suicidándose, ¿cierto? Estos son como dos ejemplos de lo que la contrición por sí misma no produce el verdadero arrepentimiento. Pero si vamos a la fe, entonces, que es la segunda parte del arrepentimiento, la fe es la confianza en el Evangelio. La contrición está ligada a la ley que nos muestra el pecado, que nos muestra la inmundicia de lo que el pecado produce en nosotros y los actos pecaminosos de nuestro corazón y de la concupiscencia humana, pero no nos lleva a la fe y al arrepentimiento. Entonces la fe produce en nosotros la confianza para creer de que por causa de Cristo nuestros pecados son todos perdonados. Entonces la fe es el Evangelio, la fe en el Evangelio, la fe que es la confianza que tenemos en lo que ya Cristo obró por nosotros. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de los frutos fundamentales de la fe, la paz que trae al corazón que había estado abatido en el dolor, en esa acusación que produce la ley de mostrar el pecado en todo su esplendor. Pero la fe nos muestra a un glorioso Salvador, a Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que ganó el perdón de cada uno de ellos y que por causa de él y por sus méritos recibimos el perdón de los pecados. Así que esa contrición, entonces, cuando va la fe, como nos dice este artículo que estamos estudiando, esa fe nos lleva a los brazos de Cristo, de nuestro amado Salvador, en quien encontramos la promesa del perdón de nuestros pecados. Y también podemos hablar de dos ejemplos bíblicos para mostrar la fe. Ya hablamos de dos ejemplos cuando solo se habla de contrición sin la fe, pero ¿cómo sucede cuando se da el arrepentimiento verdadero, como nos enseña el artículo 12 de la Apología de la Confesión de Augsburgo? Bueno, hay dos casos. El primero, hay muchos más en la Biblia, por supuesto, pero por causa de tiempo solo quiero hablar de dos. Y el primero de ellos es de David. David, y esto lo vemos en el Salmo 32, el Salmo 51. El Salmo 51, que es una exposición gloriosa y hermosa de lo que es el arrepentimiento verdadero en Dios. Comienza con una confesión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado siempre está delante de mí, delante de ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, etcétera. Allí David está mirándose en el espejo de la ley y en la contrición que tiene, reconociendo: soy un pecador, he pecado contra Dios, contra sus mandamientos.
Pero también más adelante el mismo Salmo nos habla de la confesión. No quites de mí tu Santo Espíritu, restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Esa contrición, como estaba con la fe, entonces lo llevó a él al verdadero arrepentimiento y a sentir el gozo y la dicha del perdón de los pecados. Asimismo, en el Nuevo Testamento hay otro ejemplo que es Pedro, y ya sabemos lo que vivió Pedro en su vida, especialmente cuando niega al Señor, pero también vemos su arrepentimiento y opera de igual manera, ¿cierto? El sentir también esa culpa, esa contrición que se produce por causa de la ley, pero también que la fe produce el efecto de llevarlo a Cristo para que reciba el perdón de los pecados y la promesa del Evangelio. Son dos ejemplos entonces que nos muestran muy claro lo que es el verdadero arrepentimiento, por decirlo así. Pero esa fe de la cual estamos hablando necesita nutrirse también. ¿Y cómo se nutre? Entonces, allí podemos hablar de los medios de gracia que el Espíritu Santo usa para fortalecer nuestra fe. Y si me permiten, voy a leer rápidamente una de las partes de este artículo 12 que estamos estudiando en esta noche. Mientras tanto, la fe se nutre de muchas maneras en las tentaciones con las declaraciones del Evangelio y con el uso de los sacramentos, porque son señales del Nuevo Testamento, es decir, señales de remisión de pecados, porque ofrecen remisión de pecados como claramente lo dice las palabras de la Cena del Señor en Mateo 26, 26 al 28. Esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, esto es mi sangre del nuevo pacto, etc. Y así la fe se concibe y confirma por la absolución, oyendo el Evangelio y por el uso de los sacramentos, para que no sucumba mientras lucha con los temores del pecado y de la muerte. Hasta aquí la cita que he tomado para leer, y esto nos muestra muy claro que la fe, como dice también Romanos 10, 17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El alimento de la fe, lo que le da fortaleza es el oír la promesa del Evangelio, pero también el participar, el recibir de manera activa los medios de gracia. En este caso hablamos del Evangelio y hablamos de la Santa Cena, donde escuchamos aquella promesa que nos dice el pastor, el ministro, que nos dice, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, esta es la sangre derramada para remisión de tus pecados. Y esto nos llena de alegría nuestro corazón y de la promesa de que tenemos la fortaleza, como leía hace un momento atrás, para no sucumbir ante las luchas y de los temores por el pecado y la muerte. También en San Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando comienza su ministerio público, el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Dos cosas son muy importantes allí. Arrepiéntase, en esto tiene que ver con la contrición, ¿cierto? Arrepentíos, allí está la contrición. Pero cuando dice, y creed en el Evangelio, está hablando de la fe. Entonces, hermanos, ya vemos por qué la confesión y el arrepentimiento, que es el tema que estamos hablando, tiene estas dos partes. Contrición, arrepentíos, pero también fe. Y creed, pero ¿en qué creo? ¿En mis propios méritos? No. ¿En mis buenas obras? Tampoco. ¿En mi propia concepción de religión? No.
En mi razonamiento religioso, menos. En lo que heredé de mis padres a través del aprendizaje religioso, tampoco. Por medio de creer en el Evangelio. Es decir, en la buena noticia que nos dice que Cristo vivió una vida perfecta en obediencia activa a la ley de Dios y que en su obediencia pasiva fue a la cruz, sufrió, murió para llevar el castigo de nuestros pecados, pero que resucitó para asegurar nuestra justificación. Esa es la buena noticia de que en Cristo hay perdón de los pecados. Así que alegrémonos y que cada vez cuando estudiemos o encontremos en la Biblia el arrepentimiento, entonces ya sabemos, hay dos partes en él. La contrición que se produce por el escuchar la ley, ¿cierto? La ley que nos muestra el pecado, pero la promesa de gracia que recibimos por el creer en la promesa del Evangelio. Qué gran bendición es esto. El próximo lunes seguiremos, por supuesto, estudiando. Hasta ahora vamos casi en la mitad de este curso, pero vamos a seguir estudiando todos los lunes y, por supuesto, con la compañía tan especial de todos ustedes que tienen una gran disposición para estudiar la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche, Dios les bendiga.